Así titulé el mensaje de la mañana del día de hoy. Un criminal es declarado inocente. Este hombre del quien voy a hablarles, posiblemente no hablan de él mucho los predicadores del día de hoy, ni mucho menos en la antigüedad. La verdad, pocas veces he escuchado hablar de esta persona desde los púlpitos, más que para mencionar lo que en algún momento pasó en un episodio bíblico, ¿no? Pero este es uno de esos personajes que tal vez se crió sin papá y sin mamá y se fue metiendo poco a poco en los negocios turbios, en las mafias, lo que lo fue llevando a conocer cómo comprar las autoridades, jueces, fiscales y entre más. A sus 15 años visitó posiblemente por primera vez un retén de menores y luego con el paso de los tiempos empezó a conocer todas las cárceles a las cuales los llevaban después de aprenderlo por sus delitos, por sus fechorías. Fue creciendo y él era de esos que tenían alguna pandilla, algún clan de esos mafiosos que se organizaban o que se dedicaban a destruir cierta cantidad de cosas o de sustancias tóxicas que a la larga terminaban dañando al ser humano. Entonces ese personaje nunca pensó que dentro de tanta maldad que practicaba o dentro de la vida vacía y hueca que llevaba, todos los pasos que iba haciendo y todas las decisiones malas y pésimas que iban tomando, lo estaban llevando a una ruta definitivamente inesperada. Sé que todos ya estamos haciéndonos más o menos una idea de hacia dónde pudo haber llegado este hombre o a dónde fue el final de este hombre. Pero la verdad es que el final es inesperado. El final es increíble. Y no lo voy a dar ahora, lo voy a dar al final del mensaje. O casi al final del mensaje. Porque este mensaje quiero dirigirlo a todo aquel que se siente perdido. Yo sé que hay gente que se siente perdida, que se siente desechada, que siente que ya no tiene ninguna posibilidad. Las decisiones que tomé me llevaron a un punto de la vida tan álgido en el que siento que ya nadie, absolutamente nadie cree o piensa a esta persona que pueda hacer algo por él. Quiero dirigir mi mensaje a los que sienten o se consideran que hicieron lo imperdonable. ¿Han escuchado esa frase? Lo que hiciste es imperdonable. Y hay mucha gente que viene arrastrando esa frase sobre sus costillas. Y a esos quiero yo dirigir mi mensaje del día de hoy. También quiero dirigir mi mensaje a aquellos cuya vida reposa en lo más pútrido de la humanidad. Aquellos que sienten que su vida, que su humanidad vive o está en los vertederos sépticos de la vida. Aquellos que sienten que viven y habitan dentro de una cloaca, que están en lo más remoto, en lo más bajo, en lo más vil y en lo más despreciable que puede existir. Así que quienes están en esta condición sienten que no tienen ningún tipo de esperanza porque nadie puede fijarse en personas que hayan caído tan bajo como esa. Siente que nadie puede fijarse en personas que hayan hecho lo imperdonable, como para tratar de remediarle el problema, proporcionándole el perdón de sus pecados, de sus delitos. Y mucho menos, si es un criminal, le vamos a declarar inocente. Un criminal sí o sí siempre es culpable. Entonces, cuando nosotros entramos en la vida de Jesús, dentro de las muchas proezas extraordinarias que los evangelios nos dejan ver, encontramos que la vida de Jesús, aparte de ser un vivo ejemplo de un modelo a seguir, el objetivo de Jesús venir a la tierra no solo era mostrarnos una imagen o mostrarnos que siendo humanos sí se puede servir a Dios y ser diferente,
llevar la corriente o la contracorriente, o ir en contra de la corriente. No solo vino a demostrarnos que sí podemos porque Dios está con nosotros, sino que también vino para redimirnos. Entonces, la obra de Jesús para redimirnos no comenzó en la cruz, comenzó desde el día que Él inició su ministerio. Desde entonces comenzó la obra de Jesús para redimirnos. Por favor, atesore en su corazón la palabra redimirnos. Y todos creo que entienden perfectamente el término. ¿Redimirnos de qué? Absolvernos de la culpa a la cual justamente debiéramos estar acusados. Entonces Jesús viene para atraer a cada uno de nosotros una remisión de pecados. Y al inicio de su ministerio uno puede ver a Jesús perdonándole los pecados a la mujer adúltera, perdonándole los pecados a los paralíticos, sanando a los enfermos y no diciéndoles, ve en paz, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, sino en algunos casos escuchamos a Jesús decir, ve en paz, tus pecados te fueron perdonados. Levantó a un paralítico, o levantó a muchos paralíticos, y me causa curiosidad porque a ellos les dirigió la palabra diciéndoles, ve, toma tu lecho, vuelve a tu casa, porque tus pecados te fueron perdonados. Entonces fue antes de ir a la cruz, cuando ya Jesús estaba redimiéndonos de la maldición del pecado. Fue antes de la cruz, cuando Jesús inicia ese ministerio extraordinario o esa obra esplendorosa de la redimición o de la restauración del hombre. Entonces, su compasión y comprensión para con el ser humano es impresionante. Uno no ve a Jesús. Los religiosos lo ven desde ese plano, ¿no? Los religiosos ven a Jesús y predican a un Jesús que no se bajaba al nivel de esos que viven en lo más pútrido de la vida, que no se rebajaba a nivel para comprender a los criminales, a las prostitutas, a los borrachos, a los publicanos. Ellos predican y hablan de un Jesús un poco más, de más altura, de más nivel, de más categoría. Pero la realidad es que los evangelios nos dejan ver a un Jesús totalmente comprensivo y compasivo. La compasión al ver a las multitudes y las comparó como ovejas que no tienen pastor. Las vio desesperadas, las vio agobiadas, las vio tristes y resumió, pobre gente, están desconsoladas, están desesperadas, tal cual como las ovejas cuando no tienen pastor. Una oveja sin pastor está perdida, no tiene guía, no tiene quien le indique el camino, no tiene una voz de mando delante de sí para llevarla a pastos delicados, a aguas de reposo. Y el punto es que el hombre, la persona o el ser humano necesita ver más compasión y comprensión que juicio y criterio de valores. El hombre necesita más a alguien que se rebaje un momento a su nivel y entienda su posición en vez de juzgarlo desde el nivel que él posee. Y era lo que Jesús decía, era lo que Jesús hacía precisamente. Cuando hablaba con cada uno de los personajes que los evangelios nos registran, uno no ve a Jesús preguntándolos, cuestionándoles por qué llegaron a ser prostitutas, por qué llegaron a ser suegras, por qué llegaron a ser mentirosos, por qué llegaron a ser idólatras, por qué llegaron al punto donde llegaron. Uno simplemente ve a Jesús rebajándose y proporcionándoles misericordia, diciéndoles, a ustedes todo el mundo los rechaza, porque están leprosos, porque son extranjeros, porque están fuera del club de la religión. Pero yo he mostrado o he venido para demostrarles totalmente algo diferente. Yo decía esta mañana, mirando lo que dice el libro de los Romanos,
El capítulo 5 del versículo 1 de los Romanos dice: justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 5, 6 y 7, Pablo, el escritor a los Romanos, dice: pues alguno morirá por un justo, o hará de morir el bueno por el bueno. Pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note lo que voy a decir. Cuando uno mira desde la lógica humana, desde la perspectiva humana, uno dice: caramba, yo sería capaz de dar mi vida por mi esposa. Porque el justo moriría por el justo. O sería muy fácil morir por un injusto o por una persona buena, que uno considere buena. Entonces yo creo que un padre de los que están aquí esta mañana, al ver amenazado a uno de sus hijos que tanto ama, se metería de por medio y sería capaz de dar su vida con tal de salvar la de su hijo, ¿sí o no? El punto es que lo veamos desde esta perspectiva. Si por ejemplo van a matar a un pastor, a un ministro, y hay un borrachito y ese borrachito corre y se mete entre el medio y recibe el impacto de la bala, la mente humana dice: bueno, el borrachito no tenía mucho que dar, vivía en la calle, estaba en condición de pordiosero, a nadie le predicaba, a nadie le hablaba. Por el contrario, vivía cada día más borracho, más perdido, ya no conocía a la gente, se estaba enfermando. Así que bueno, listo, que haya muerto por el pastor vale la pena, porque salvó la vida de un pastor. Tiene un mensaje que predicar, tiene muchas ovejas que guiar, tiene a mucha gente que enseñar. Había talento y potencial en el pastor que salvó. Entonces sí valía la pena que muriera el borracho por el pastor. El problema es si el caso fuera al revés. Si es al borracho al que van a matar y el pastor se atraviesa y matan al pastor. Entonces la lógica humana dice: qué lástima. Porque el borracho lo único que hace es beber miche todos los días. Tirado en las cunetas se lo pasa. Perdió a su familia, perdió todo. Él no habla de nada, él a nadie le habla, él no guía a nadie, él no orienta a nadie. Él no tiene un mensaje para dar. Pero ese pastor a quien mataron sí tenía un mensaje para dar. Entonces la lógica humana dice: sí vale la pena morir por alguien que vale la pena, si no valga la redundancia. Se aguanta morir por alguien que tiene talento, que tiene capacidad, que ofrece algo bueno a la sociedad. Pero no vale la pena morir por alguien que no vale nada, que no tiene nada, que está, como le dije al inicio o en la introducción, que está viviendo en lo más pútrido de la vida, que está viviendo en los pozos sépticos de la humanidad. No vale la pena morir por eso. Pero eso nos dice la lógica humana. Pero en los evangelios, la visión y el reino de Dios a través de Jesús era morir precisamente por esos que no valen nada según la lógica humana. Entonces Jesús comienza a hacer su obra redentora y se dirige especialmente a los que la sociedad considera no sirven para nada, no proporcionan algo bueno, no aspiran de alguna manera a tener, no sé, una posición más o menos o medianamente buena dentro de la sociedad. Es a ellos en los que Jesús se enfoca. Entonces, Dios ama al pecador, pero aborrece lo que éste practica, aborrece su condición. Entonces, yo te pido que me acompañes a la siguiente ilustración. Tomemos al borrachito, no lo mataron, gracias a Dios. Tomemos al borrachito, lo llevamos a casa, lo peluqueamos, lo afectamos, lo bañamos bien, le cepillamos los dientes, le compramos ropa y zapatos nuevas, lo vestimos y le echamos perfume. Automáticamente el perfil cambia, ¿sí o no? Ya no es el borrachito hediondo con aliento a miche blanco, a coñac, ni a tequila. No, ya no es el borrachito con aliento de tequila. Ya es un señor de la sociedad, porque ya el hecho de haberle hecho algunos arreglos físicos exteriores
cambia su personalidad. Pero ¿dónde está el punto principal de este tema? Si yo cambio, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo proporcionarle un cambio, una mejoría a la persona de la forma externa. Pero si esa persona no busca que el problema que está aquí dentro de su alma se arregle allá con Dios, entonces lo más probable es que a la semana siguiente lo veamos peor que como lo recogimos nosotros de la calle. Porque el problema del ser humano no radica en su ser exterior. Hay cientos de miles de iglesias que se están enfocando en cómo te vistes, en cómo te peinas, en cómo te arreglas, en qué altura tiene la falda, en qué apretado queda el pantalón. Hay iglesias que se están enfocando en si me pongo la corbata, si no me la pongo, en si me pongo pintura en el cabello o no me pongo pintura en el cabello. Entonces, todas estas cosas simplemente son tratar los problemas de la humanidad de manera superficial. Pero la idea de Jesús venir a la tierra y mostrarnos su compasión fue llegar al corazón del hombre y al alma del hombre, porque el problema del hombre, el que lo lleva, o los problemas que llevan al hombre a los pecados, a vivir en los pozos sépticos de la vida, no es precisamente la forma de vestir, es lo que está dentro de su alma que todavía no se ha resuelto. Entonces, si no resolvemos, querido hermano, lo que está dentro de nuestro corazón, que no está todavía bien arreglado del todo, volveremos a caer fácilmente en la pornografía. Volveremos a caer en la codicia de la mujer al prójimo. Adulteraremos con toda facilidad. Fornicaremos, mentiremos y seguiremos viviendo una vida de falsedad, aunque por fuera tengamos una fachada y un perfil de todo un hijo de Dios. Entonces yo creo que Jesús quiere llegar al corazón de cada creyente. Yo lo decía la semana pasada, hablando de el mensaje del Evangelio. Pero el problema es que yo quisiera decirle a los presentes que están aquí, que son predicadores, y a los que puedan verme después en una cláusula en internet, nosotros tenemos el deber de predicar la buena noticia, no de complicarle el mensaje a la gente para que llegue a Jesús. Oye, de nuevo, Jesús dice que los fariseos eran hipócritas y aparte estorbaban. Jesús les dijo, ustedes ni entran ni dejan que los demás entren. Lo que hace que les complican el camino o la entrada al reino de los cielos. Entonces, si vamos a predicar un mensaje, que el mensaje descanse y repose en lo que es bíblico. No le compliquemos más a la gente la vida porque la gente la tiene suficientemente complicada. Cuando yo iniciaba el ministerio, me faltaba mucha experiencia. Y recuerdo que un día viernes estaba predicando y como a mitad del mensaje llegó una mujer que su aspecto físico, y de acuerdo al Señor nos ha dado dones, yo pude discernir que estaba maltratada, abusada, estaba cansada, deprimida, tenía problemas con su esposo, tenía problemas con sus hijos, tenía problemas económicos, tenía problemas de vivienda. La mujer andaba con una carga que se le reflejaba. Tan mal estaba que ni ánimos tenía de arreglarse físicamente su ropa, su cabello o su cuerpo. Cuando esa mujer entró, como yo todavía predicaba de una manera muy religiosa, que Dios me ha ido ayudando a salir de allá, yo lo que hice fue que comencé a decirles, ustedes tienen que dejar de pecar, tienen que dejar de fornicar, tienen que dejar la pelea en la casa, tienen que dejar de agarrarse a trompadas con los maridos, tienen que dejar de insultar a los hijos, tienen que ser santos porque la Biblia dice que seamos santos. Y es verdad, la Biblia dice que seamos santos. Es verdad que no hay que fornicar, es verdad que no hay que discutir en la casa con la familia ni gritarnos los unos a los otros, es verdad, pero el mensaje hasta ese punto no estaba siendo sugerente. No. Cuando yo hablo de no complicarle o de no complicar el mensaje, es dejar de decir, usted tiene que cambiar. No. Porque es que nos es imposible. Usted, querido predicador, usted sabe que es imposible cambiar por nuestras propias fuerzas.
Lo problemático es que nos paramos detrás del púlpito y decimos: cambien, hermanos, dejen esas vidas pecaminosas y salgan de esas vidas así huecas. Cuando desde aquí estamos diciendo eso, pero cuando llegamos a casa, nosotros también vivimos en una vida hueca. También nosotros tenemos pensamientos oscuros. También nosotros miramos con lujuria a la vecina de la parte de abajo. Gracias a Dios que a la parte de abajo no vive nadie. Por lo menos en mi casa. Porque me tiran la Biblia mi esposa. Pero el punto es que aprendimos, nos volvimos expertos en mentir, en fingir, en aparentar. Y eso no es más que culpa de un mensaje que le faltó agregarle compasión y misericordia. Yo, cuando empecé, predicaba así como les estoy diciendo ahora. Y como a los 5 o 10 minutos, creo que como a los 10 minutos, la mujer se levantó y se fue, no soportó escucharme más. Y cualquiera dice: no, es que estaba llena de demonios, hermano, y la unción y la palabra que tiene poder hizo que se fuera. No le dejan los demonios, no le dejan los demonios, no. Era que yo le estaba poniendo una maleta más de las cuantas que ella ya tenía. Yo le estaba pidiendo que hiciera algo que ella humanamente tal vez había intentado muchas veces, pero no había podido. No había podido. Porque el problema principal del hombre radica aquí dentro. Y esto es como nuestros celulares, vamos a aprovecharnos de la tecnología. Aquí todos tienen celular. Cuando usted comienza a eliminar fotos, videos, imágenes, películas, no se eliminan del todo, se van a un lugar que se llama cachet, en su celular aparece, o papelera. Entonces usted tiene que ir a la papelera de su celular y limpiar entonces desde la papelera para que realmente el teléfono quede vacío o libere espacio. El problema del hombre es que las crisis que hemos experimentado, los atropellos y los abusos que hemos tenido, las cosas que nos han hecho desde nuestra niñez, no las eliminamos del todo, simplemente las mandamos al caché de nuestro alma. La mandamos a la papelera de nuestra alma. Y aunque muchas veces nos llega la notificación: libera espacio, nos rehusamos a liberar el espacio de nuestra alma. Y por eso entonces nos sentimos que estamos viviendo en los pozos sépticos de la vida, en lo más pútrido de la humanidad. Y por el contrario, en vez de liberarnos, porque no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, seguimos echándole más basura, echándole más cosas que a la larga terminan ensuciándonos más. Entonces usted y yo sabemos, porque usted sabe de qué le estoy hablando, usted y yo sabemos lo que es lidiar con un carácter podrido. Usted y yo sabemos lo que es lidiar con gente. Usted y yo sabemos lo que es lidiar con inclinaciones y con debilidades. Que ya no las contemos, que ya no hablemos de ellas, que nos dé vergüenza, que nos creamos o nos hagamos sentir los super Sansones o los super no sé qué. Es otra cosa. Pero no compliquemos el mensaje, por favor. No echemos a perder la oportunidad de que una alma se arrepienta y venga a los pies de Jesús. Entonces el propósito de Dios es cambiar el problema que el hombre tiene, que el hombre almacena dentro de su alma, para poder entonces cambiar todo su ser exterior. La idea macabra de las tinieblas es la siguiente: muerto el perro, se acaba la sarna. Pero para Dios esa no es la solución. Esa es la solución para las tinieblas, para Satanás. Por eso el Señor dijo: porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. A esas 3 cosas vino Satanás. Entonces él dice: bueno, muerto el perro, se acaba la sarna. Por eso, lastimosamente, en todo el mundo, las élites, los grupos subversivos al margen de la ley, la idea que tienen es esa: matamos al drogadicto y acabamos el problema de la droga.
Nunca. Han matado millones y miles de jóvenes con la droga o por adicción a la droga. Y sin embargo, si vas al canal de Cúcuta, en Cúcuta te vas a encontrar drogadictos tirados por las calles, tapados con cartón, sedados, dopados, dormidos, totalmente drogados. Nunca acabaron. Nunca podrán acabar con los drogadictos simplemente matándolos. Nunca podremos acabar con los homosexuales si decimos vamos a matar a los homosexuales. Nunca acabaremos con las prostitutas diciendo vamos a matar a las prostitutas porque muerto el perro se acaba la sarna. No, nunca se ha podido acabar. Porque si hay alguien que está claro y consciente de esto es Dios. Así que dijo, yo quiero ir a arreglar este problema, pero dentro del hombre, en el alma, en el ser interior del hombre. Y arreglarlo ameritaba que Jesús mismo viniera, descendiera, tomara cuerpo humano, cuerpo de hombre, fuera tentado tal cual como usted y como yo. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros. A Jesús le dio rabia, a Jesús le dio tristeza, a Jesús le dio desánimo, a Jesús le dio miedo, a Jesús también probablemente le cruzaron pensamientos oscuros por la mente. No sé, no me quiero atrever a decir algo que pueda meterme en un serio problema con Dios, pero lo que dice la Biblia en el libro de los Hebreos es que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No pecó. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que venir, tomar cuerpo humano? Porque Dios no sabe entendernos. ¿Cómo que no, pastor? No nos sabe. El Padre Celestial no tiene idea de lo que es ser seducido por una mujer. Él es santo, Él es demasiado santo, sublime. Pero Jesús sí sabe de eso. Jesús sí sabe lo que es sentir inclinaciones por una mujer, sentir inclinaciones por matar, por robar, qué sé yo. Porque Él fue tentado en todas las cosas. ¿Y fue tentado para qué? Para entendernos. Por eso, Dios no agarró y envió ángeles, no le dijo Miguel, Gabriel, Serafín, desciendan a la tierra, funden la iglesia, establezcan pastores y llévense en unos 4,000, 5,000 ángeles de aquí y pónganlos a pastorear allá abajo para que guíen a la gente, porque seguramente la gente va a seguirlos a ustedes, porque ustedes son ángeles santos y perfectos que no tienen pecado alguno, entonces van a poderlos pastorear con toda tranquilidad. Dios no envió necesariamente ángeles del cielo a pastorear a la gente. ¿No se han preguntado por qué precisamente puso a burros como yo a pastorearlos a ustedes? ¿No se han preguntado por qué puso a gente imperfecta como yo para pastorearlos? ¿Por qué puso a un joven como yo a pastorearlos? ¿Por qué no les dio un viejito más, uno más viejito, canosito, chiquito y barrigón? Parece que ese es el modelo que a la gente le gusta de pastor. Entonces, no, les dio todo lo contrario. Y en todas las iglesias donde usted vaya, o todas las congregaciones donde usted vaya, encontrará un ser humano de carne y de hueso. Que él diga que no siente tentaciones y que no tiene problemas con la vida, eso es otra cosa. Pero Dios quiso que nos pastorearan hombres. ¿Saben para qué? Para que al igual que Jesús nos entiende como sumo sacerdote, también nosotros como sacerdotes podamos decir, sabe hermano, te entiendo. Sé por lo que estás pasando. Yo también pasé por ahí. Yo sé. Yo no te voy a juzgar. ¿Cómo voy a juzgarte si yo sé lo que pasa? Yo sé lo que sientes. Entonces, el objetivo de Dios, cuando lo veamos con ojos claros, como nos lo muestran los evangelios, es extraordinario, es maravilloso. Es incomparable, incalculable. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo trajo a la tierra de Canaán, Él les instituyó leyes. Y dentro de estas leyes Dios les instituyó el ritual de cómo iban a redimirse de los pecados que cometieran durante su estadía en la tierra. Él
Él estableció también sacerdotes levitas, los cuales eran los encargados de ministrar la palabra, de enseñar al pueblo y de hacer todo el ritual que conllevaba perdonar o redimir a los pecados o al pueblo de los pecados. Entonces, ¿qué hacía o qué pasaba en el Antiguo Testamento? Se agarraba a un becerro y ese becerro se sacrificaba a las afueras del templo. Con ese becerro se expiaba los pecados del sacerdote y los de su familia. Mira el proceso. Primero el sacerdote, para poder expiar los pecados del pueblo, tenía que primero expiar sus pecados. Entonces mataba el toro, lo ofrecía como sacrificio, pedía perdón por sus pecados y por los pecados de su familia. Una vez que mataba el becerro, tomaban 2 cabritas o dos corderos. Y esos 2 corderos les echaban suertes, habían 2 piedras más o menos, y sobre el que cayera la suerte, había uno que era para Jehová. Y ese que era dedicado a Dios se sacrificaba dentro del templo y se daba a Dios o se ofrecía a Dios como sacrificio de acción de gracias, como ofrenda de acción de gracias a Dios. Pero el otro, el que quedaba, el sacerdote lo tomaba y ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío y comenzaba a confesar y a declarar todos los pecados y todas las iniquidades del pueblo de Israel, haciendo con esto que todas las transgresiones y todas las maldades que los israelitas y los hijos de Dios habían cometido se traspasaran hacia el macho cabrío. ¿Me voy haciendo entender bien hasta ahí o no? Entonces, cuando el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío y transfería todos los pecados del pueblo, otra persona encargada tomaba ese macho cabrío y lo llevaba al desierto, porque ese era desterrado. Sobre ese se había descargado todos los pecados o se habían transferido todas las transgresiones del pueblo, y ese tenía que salir del campamento porque ahora se consideraba inmundo. Mientras que ese macho cabrío se alejaba a través del desierto para quedar desterrado y morir de hambre, eso tipificaba o le enseñaba al pueblo que del mismo modo que el macho cabrío se alejaba con todos los pecados y las transgresiones, asimismo se alejaba el pueblo cuando cargaba las transgresiones o cuando andaba en pecado delante de Dios. De ese mismo modo se alejaba de la presencia de Dios. He ahí que cuando estaban en pecado no se acercaban a Dios. He ahí que había una separación. Estaba el atrio, en el Antiguo Testamento, en el templo estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. No cualquiera entraba ahí. Pero una vez al año, el sacerdote entraba con sangre de animales y presentaba la sangre de los animales delante de Dios y luego rociaba la sangre de estos animales que habían sido sacrificados para limpiar los pecados del pueblo. Esto que les estoy contando meramente era sombra de lo que vendría en el futuro, de lo que haría Cristo por cada uno de nosotros. Ahora, cuando Dios propuso cambiar la condición del hombre, el cual siempre trataba de mejorar o de reconciliarse con Dios mediante sus propias obras, que todas terminaban en un fallo intento. Que ya ve que los seres humanos hoy día, muchos todavía intentan arreglar su problema con Dios mediante buenas obras, mediante buenos comportamientos, mediante algunos rituales o ritos, como promesas, acciones o cosas que podemos hacer. Entonces, cuando Dios se propone arreglar la condición del hombre, es aquí cuando la obra de Cristo en la cruz cobra mayor valor y peso para la redención de los seres humanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Entonces, cuando Dios se propuso redimir al hombre, al ser humano, dentro de su plan, hizo que Jesús llevara, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Llevó sobre sí mismo nuestros pecados, nuestras transgresiones, sobre su cuerpo hasta el madero. Y allí, en ese acto, podemos encontrar la única obra perfecta y completa para la remisión de nuestros pecados. Jesús vino a la tierra con un objetivo: darnos vida y vida en abundancia. Así lo dice Juan 10:10. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, Jesús no solo quería darnos la vida eterna. Jesús no solo quería redimirnos de un problema que nos impedía entrar en la patria celestial. Présteme aquí atención para entender algo muy importante. No era simplemente abrir la puerta, ampliar la gracia, y que ahora todo el que quiera creer en Él, simplemente gratuitamente, valga la redundancia, tenga acceso al reino de los cielos. No solo quería eso. Él dijo: yo quiero que ustedes tengan vida. Y pudiésemos decir que tal vez se estaba refiriendo a esta. Yo quiero que ustedes tengan vida, no que tengan un infierno, no que vivan en los pozos sépticos de la vida, no que vivan en lo más pútrido de la humanidad. Y cuando dijo que tengan vida en abundancia, tal vez estaba hablando de la eterna. Entonces sería muy incompleto decir: Jesús me salvó, me redimió de la maldición del pecado y de la condenación, pero me dejó sufriendo y padeciendo en esta vida. Por eso decía hace unos minutos, si no arreglamos el problema de nuestro alma, podemos estar viviendo los días más infernales en esta tierra. Porque mientras no se arreglen los miedos, no se resuelvan los asuntos del pasado, las cosas que todavía no perdonamos, las cadenas que todavía no cortamos, sino que le seguimos uniendo un eslabón más, entonces no vamos a tener una vida medianamente buena, sino triste, difícil. Y el problema es que nos han hablado o nos han dado un mensaje que nos complica tanto la vida, que todos andamos con una carga, con una maleta. Y ayer me equivoqué y anoche no oré, esta mañana menos, y hoy vine a la iglesia pero yo me siento demasiado indigno. Yo creo que Dios no me mira ni me escucha porque yo soy demasiado pecador. Ese es el mensaje que nos vendieron por años. Pero mi pregunta es, ¿qué nos pasa a los predicadores? ¿Es que acaso se nos olvida que Dios conoce pasado, presente y futuro? ¿Acaso se nos olvida que cuando Dios escogió llamarte, Él estaba consciente que te ibas a equivocar, que ibas a tropezar, que te ibas a empavonar los pies de cosas que no eran buenas, que te ibas a tropezar y que ibas a equivocarte cientos de veces? ¿Acaso creemos nosotros que Dios no estaba consciente de eso? Pero muchas veces la religión nos lleva y nos complica el mensaje. Y por eso le digo a los predicadores, proporcionemos salidas, soluciones, no más problemas. La gente tiene suficientes problemas. Yo creo que Jesús en sus sermones, si alguno me quiere corregir, le acepto la corrección porque yo soy humano y me puedo equivocar, pero yo creo que dentro de los sermones de Jesús, Jesús nunca vino a decir, la escoria de la vida es eso. Esto es lo que yo digo que no vale la pena. Esto es lo que yo digo que deberíamos exterminar de la
Jesús nunca fue donde la gente a decirle, deje el chisme, ¿no? A los únicos que confrontaba con dureza y firmeza eran los hipócritas fariseos, porque ellos conocían la Torá, la ley, conocían la Biblia. Pero Jesús nunca cuestionó, ni condenó, ni juzgó, ni señaló, ni le puso una maleta más grande a la gente que andaba por la tierra cargada de problemas. O sea, nunca les dijo, ¿usted quiere ir al reino de los cielos? ¿Usted quiere que Dios lo ame? Cambie. Porque si usted no cambia, Dios no lo ama. Entonces lo que dice Romanos 5:8, ¿para dónde lo vamos a echar? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, criminales, mentirosos, idólatras, fornicarios, adúlteros, viciosos y todo lo que usted quiera agregarle, a pesar de eso, el amor de Dios se derramó, porque hasta la última gota de sangre que derramó Jesús no fue precisamente por los santos, fue por usted y fue por mí. Pobres pecadores, imperfectos pecadores. Entonces, ¿por qué estorbarle el camino a la gente para que lleguen a Dios? ¿Por qué complicarle la vida? ¿Por qué ponerle una maleta y mandarlo para su casa con una maleta diciendo, oh hermano, Dios no escucha a pecadores como usted? Límpiese las manos, que Dios no ve gente que anda en negocios turbios. No crean ustedes que Dios tiene misericordia de un asesino. Pues el personaje del que les hablé al principio es un personaje muy peculiar y muy particular. Desde que Jesús inició su ministerio, Satanás estuvo siempre estorbando la obra de Jesús. No sé si lo vieron allí. Desde que él inició su ministerio, lo primero que Jesús hace es irse al desierto. Tiene 40 días de ayuno y ahí llega Satanás y empieza a estorbarle. Si eres hijo de Dios, comienza a sembrarle duda. Como en el desierto no pudo hacerle nada ni pudo detenerlo, después empezó a perseguirlo a través de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, aún de las autoridades. Ahí estaba detrás el actor intelectual detrás de todas las personas que uno veía que siempre estaban tratando de ponerle emboscada a Jesús, preguntándole, haciéndole preguntas retóricas. Era el mismo Satanás. ¿Saben por qué? Porque él sabía a lo que Jesús venía. Y por ende es un opositor que desde siempre se atravesó, se opuso para que Jesús no llegara a la cruz. Sin embargo, el imbécil trabajó para Dios y no se dio cuenta nunca. Sí, tengo que reconocer y confesarles que él fue pieza clave para que la obra de Jesús en la cruz se culminara, aunque él no se dio cuenta. ¿Saben por qué? Fue él mismo el que incitó a Judas Iscariote a venderlo por 30 piezas de plata. Fue él mismo el que incitó a los sacerdotes para que compraran y negociaran con Judas el lugar, el encuentro, el día y la hora donde se iban a reunir para poder aprender al Señor. Fue él mismo el que estuvo sobre las autoridades romanas recién cuando él nació, ¿se acuerdan? Herodes el Grande firmó un edicto que mataran a todos los niños varones recién nacidos. Fue él mismo el que estuvo detrás de todos esos edictos, porque quería matarlo, porque sabía a qué venía a la tierra y él no quería que esa obra se completara. Así que comenzó a maquinar y a trabajar detrás de todos ellos y encontró a Judas, pobrecito Judas. Lo vendió por 30 piezas de plata. Pero Satanás es el mismo que te incita a pecar hoy. Y después que vendes a sangre inocente y te das cuenta, recapacitas, te das cuenta que acabas de vender la vida y la sangre de un justo, él vuelve y se sienta a dialogar contigo y te dice, creo que se te pasó la mano. Ahora sí, tengo que decirte que lo que hiciste no tiene perdón. El mismo que ayer me incitó a pecar, es el mismo que hoy viene y me dice, no te da vergüenza orar esta noche. Yo que tú mejor no oraba. Yo que tú mejor ni abría la Biblia. Estás muy
inmundo, estás muy sucio para que vengas a hablar con Dios. Dios es muy santo. El mismo que hoy te hace subir los calores y golpear a tu familia, insultar a tus seres queridos, es el mismo que mañana te susurra y te dice: yo que tú me iba de la casa, yo que tú me quitaba la vida. El mismo que susurró en el oído de Judas para que vendiera al maestro, fue el mismo que le susurró y le dijo: te pasaste, Judas, ahora sí te pasaste. Yo que tú me colgaba. Es esa misma rata de 4 patas. Identifíquenla para que vean. Y cuando llevan a Jesús al juicio frente a Pilato, ahí él estaba detrás. Él dispersó las ovejas, dispersó a los discípulos, incluso llenó de miedo a Pedro para que negara que él andaba con el Señor. Y cuando está Jesús frente a Pilato, el pueblo y los sacerdotes empezaron a pedir el juicio para Jesús. Y entonces Pilato comienza a analizar el historial, la hoja de vida, el expediente, y se da cuenta que en Jesús no habían delitos. Se da cuenta que lo único que había hecho malo era sanar enfermos, levantar paralíticos, amar a las prostitutas, amar a los adúlteros, perdonar los pecados a unos cuantos paralíticos, sanarle la vista a los ciegos, devolverle los oídos a los sordos. Y cuando vio el expediente de Jesús, Pilato se dio cuenta que no había ningún delito que imputarle a este hombre, que agredirle a este hombre. Así que buscando la manera de salvar a Jesús, de evitarle la pena de muerte, mandó a llamar a un criminal. Y ahora sí viene nuestro personaje. ¿Se acuerdan? Mandaron a llamar a Barrabás. Barrabás era el mismo que les hablé al principio. Había visitado muchos retenes durante niño, había estado en distintas cárceles, pero recientemente había estado en una revuelta, había estado en una protesta que de alguna manera terminó cobrando la vida de una persona. O sea, se le inculpa de haber participado en el asesinato intelectual de una persona. Así que Lucas 23:19 dice que este era un preso muy famoso, Barrabás. Así que Pilato pone a Barrabás y a Jesús. Y le dice al pueblo: señores, como es costumbre de la tradición, que en la Pascua se celebraba el día de la libertad cuando Dios los sacó de Egipto. Entonces, en el día de la Pascua era costumbre o era tradición judía que se diera libertad a un preso. Entonces, a mi derecha ustedes tienen a Jesús el Nazareno y a mi izquierda ustedes tienen a Barrabás, el azote de la ciudad, a quien ustedes han tenido miedo y temor por muchos años. Y entonces la gente comenzó a gritar: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Y desde entonces los cristianos tenemos la óptica más mala de Barrabás, porque la libertad de Barrabás resultó la crucifixión de Jesús, un justo. Así que uno dice: ¿qué le pasó a la gente? Detrás de ellos estaba el actor intelectual de quien les hablé ahora. Detrás de ellos estaba el que decía: suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Y comenzaron a hacer una insignia. Probablemente llevaron pitos, tambores, no sé qué hicieron. Y pidieron la libertad de un criminal. Y uno dice: ¿cómo es posible que hayan dejado ir en libertad a un criminal? ¿Y cómo es posible ver a un Jesús que después de haberle servido a la humanidad por 3 años y medio no diga ni media palabra para defenderse? No lo hizo. Porque cuando estamos leyendo ese episodio de la Biblia, se nos olvida lo que yo le dije a usted hace rato. También Jesús quería redimir a Barrabás. También Jesús quería morir por Barrabás. Por eso titulé: un criminal es declarado inocente. Jesús tomó los asesinatos, los crímenes, la delincuencia, los pecados, las maldades, los vicios,
y los daños, los muchos errores de Barrabás, simplemente los tomó. Porque a pesar de que era un criminal, también Jesús ha venido a morir por él. Era necesario. Así que ustedes dirán, y el Barrabás se fue a hacer malhechorías y fechorías, y a hacer de las suyas. Yo estoy investigando un poco, y según algunos historiadores, Barrabás recibió la libertad aquel día de Pascua, pero tuvo que cargar el resto de su vida con el dolor y el remordimiento de saber que él sí era culpable y en su lugar habían colgado a un justo que no debía nada. La vida de Barrabás fue marcada por aquel hecho contundente, porque él sabía quién era. Él estaba consciente de los delitos y de los crímenes que había realizado, pero la fama de Jesús se había extendido por todos lados y también él sabía quién era Jesús. También había escuchado de las proezas y de los milagros de Jesús. Así que cuando recibió su libertad, salió y andaba por las calles desconcertado. Todavía no le amanecía, estaba soñando, creía imposible lo que estaba para él siendo una realidad. No puede ser posible que alguien haya ocupado el lugar de un criminal como yo. No puede ser posible que alguien se haya puesto en mi lugar y haya recibido la pena de muerte que a mí me correspondía recibir. Así que algunos historiadores dicen que luego Barrabás conoció a un creyente, a un cristiano, unos años después de la muerte de Jesús, y finalmente terminó encontrándose y creyendo en Cristo Jesús. La Biblia no habla mucho de Barrabás. Esto no lo estoy sacando de la Biblia. Por si alguno dice, ay, ¿dónde dice la Biblia que creyó en Jesús? No, lo dicen los historiadores. No lo dice la Biblia. Pero es un personaje importante porque lo mencionan los 4 evangelistas. Y no todos gozan de dicho privilegio. Así que quiero decirle algo. Detrás de cada persona que estuvo involucrada en la muerte de Jesús, detrás de cada actor intelectual, estaba el enemigo de nuestras almas. ¿Y sabe algo? Cuando logró conseguir que el pueblo condenara a Jesús, Pilato se lavó las manos como una señal de yo no tengo nada que ver con este asunto. Así que hasta ahí Satanás estaba celebrando, estaba cantando victoria. Y cuando iba el maestro cuesta arriba al Gólgota, Satanás tal vez se burlaba y le susurraba al oído: te vencí, Jesús, te vencí, te gané. Y cuando lo colgaron en la cruz y traspasaron sus manos y sus pies con los clavos, Satanás estaba celebrando con todos sus demonios, probablemente con tequila, cerveza y ron, porque había ganado. Estaba contento y feliz Satanás. Y tal vez le gritaba a Jesús: te vencí, te gané. Por lo que nunca supo, hasta después de la resurrección de Jesús, es que siempre contribuyó y aportó, porque la obra se concluyó. Cuando Él dijo consumado es, Él dijo el precio por los pecados de esta humanidad están pagos, están cancelados. Ni tú, Satanás, ni el pecado, ni la muerte se enseñorearán más de ellos. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo celebran? Yo creo que hay muchas razones para celebrar. Esto es maravilloso, ¿no? Y allí Satanás se vio derrotado.
y se dio cuenta que imbécilmente estuvo trabajando para Dios sin darse cuenta. Así que yo celebro que el pueblo haya gritado: liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Yo celebro que los sacerdotes lo hayan impulsado a la crucifixión. Y usted dirá, ¿por qué? Claro, porque si hubiesen soltado a Jesús y hubiesen crucificado a Barrabás, Barrabás no nos hubiese liberado de los pecados ni hubiese abierto la puerta que se había cerrado al reino de los cielos. Así que yo celebro que hayan liberado a Barrabás y crucificado a Jesús. ¿Sabe? Es lo más extraordinario, lo más maravilloso. ¿Se puede poner en pie un momento, por favor? Quiero concluir con esto. Si Jesús le mostró gracia a Barrabás, a un criminal, lo declaró inocente, ¿cuánto más no lo hará contigo y conmigo? Así que quiero considerar lo que dice esta preciosa lectura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros. No optes por ser lo que no eres, tal cual, con corazón sincero. Esto soy, Señor. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin flautrar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Yo no voy a complicar este mensaje, que no tiene nada de complicación. No sé hace cuánto encontraste a Jesús en tu vida, pero ese día te declararon inocente siendo un criminal. Y hoy vamos a celebrar y vamos a dar gracias porque Él se atravesó, se cruzó en nuestro camino y nos amó. ¿Puedes cerrar sus ojos, por favor, conmigo? ¿Qué tal si adoras a Dios un momento? Yo sé que ya no queremos ir a casa, pero creo que hoy la palabra ha sido muy especial. Gracias, Señor. Hoy la palabra ha sido muy, para mí, no sé, pero quiero agradecerle a Dios por mirarme con misericordia. Por ello ahora puedo venir con un corazón sincero y decirte: Señor, estas son mis debilidades, estas son mis inclinaciones, estas son mis flaquezas. Ya no tengo miedo, ya no tengo temor. Tú no me vas a rechazar. Tu palabra dice que me recibirás, que me ayudarás, que me fortalecerás. Venimos ante ti para arreglar este problema que hay en nuestro alma, en nuestra vida. Oh Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte. Corrió su sangre por el madero, a Él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Vamos a cantar, no dijo adorar a Dios.
nada no abrió su Unos minutos más y nos boca. vamos. Le hieren, le golpean, pero él perdona. Oh, sí. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es tu sangre derramada en la cruz.